Siguiente ejemplo. Número 9. Convertir Fahrenheit y Celsius. Lo voy a colocar solo la primera letra de Fahrenheit y la primera de Celsius. Muy bien, he colocado el nombre de la clase. Algo de lo que yo quiero volver relevante también es, si entendemos que main es hacia donde se dirige todo y de ahí es donde nosotros podemos colocar como la secuencia que queremos que funcione o la lógica de cómo va a irse ejecutando nuestra aplicación, podemos sobreentender que no importa en dónde esté ubicado main, todo debe funcionar porque siempre va a llegar a main. O sea que yo hago referencia a decir, y si yo creo los métodos arriba de main, o main tendría que ser el primero siempre de la lista. En todos los ejemplos anteriores hemos colocado a main como el primero entre los métodos. Pero en esta ocasión no lo voy a hacer así. Voy a dejarlo al final. Voy a construir dos métodos. Un método que se va a encargar, bueno, en realidad diré que es una función, o dos funciones, perdón. Pero uno se va a encargar de convertir los Fahrenheit a Celsius y el otro se va a encargar de convertir los Celsius a Fahrenheit. Y de ahí yo le daré lógica para estar entendiendo qué es lo que quiero hacer, si Fahrenheit o Celsius, como resultado, ¿no? Una cosa es lo que ingresó y lo contrario va a salir. Por tal motivo voy a decir, perdón, public double, y este será Fahrenheit a Celsius. Muy bien. Algo lo que podemos notar primero es que todas las funciones tienen tipo y carecen de la palabra void. Entonces, yo no puedo combinar tipo más la palabra void. Eso no está permitido para el caso de funciones. Además de este error. ¿Y por qué nos marca este error? Bien, la ayuda nos dice que nos hace falta la estructura return. Lo voy a decir así. Entonces yo tengo que decirle return. En el caso, voy a decir 0. ¿Por qué 0? Porque yo estoy diciendo que esta función es de tipo double. ¿Cómo así? ¿Una función tiene tipo? No. Solo es la expresión que estoy indicando, pero nos referimos que esta función va a devolver o retornar un valor de tipo double. Por tal motivo, con que coloque 0, ya creo que estoy cumpliendo con esta estructura. Les dije que quería otra función, que también será double, pero este será en el caso de pasar de Celsius a Fahrenheit. Y volvemos a tener el mismo problema. Tengo que devolver un double. Por tal caso, 0 es soportable para el tipo double. Las funciones tienen también otra característica, y es que dentro de paréntesis podemos agregar la admisión de parámetros. Los paréntesis le permiten a uno añadir parámetros, o sea, son todos los valores que van a poder ingresar a esa función. Voy a decir que necesito un parámetro que sea de tipo double y que lo voy a llamar grado. Entonces yo le voy a mandar el grado y como sabemos que esto es Fahrenheit y convierte a Celsius, entonces es lo único que yo necesito. Lo mismo será acá, double grado. Entonces
yo tengo que mandarle un valor numérico y él me va a devolver la operación. Acá puedo decir double, pues sí, grados Celsius, o sea, por eso G Celsius. Se va a llenar de grados menos 32 dividido 1.8. Aquí tengo un problema que es que si lo dejo así, primero va a operar 32 dividido 1.8 y después va a restar. Y yo no quiero eso. Por tal motivo, yo le colocaré paréntesis para forzarlo a que opere primero grado menos 32 y después divida por 1.8. Así que, ¿qué voy a devolver? Es Celsius. Esa es la variable que voy a devolver. De igual manera me va a ocurrir acá. Voy a decir double y esta va a ser G Fahrenheit. Y se va a llenar de grado por 1.8 más 32. Si hablamos de jerarquía de operadores, lo primero que se va a ejecutar es la multiplicación, así que no tengo por qué forzarlo, ¿no? Voy a devolver la variable G Fahrenheit y ya lo tenemos acá resuelto. Insisto, estas funciones están siendo específicas para generar un resultado y por ello solo construyen esta operación. Pero no tienen lógica, esto solo resuelven esa acción. No tienen lógica de que nosotros podamos decir, yo quiero pasar de centígrados o Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius. No están dando esa explicación. Por tal motivo, main será quien nos resuelva este problema. Voy a decir que crearé una variable de tipo entero o int. Lo voy a llamar opción y en este caso le voy a asignar un valor de 0. También voy a crear otra variable que lo voy a llamar cadena y otras de tipo double que va a ser grado. Lo voy a asignar a 0 porque al momento que yo quiera operar cualquier cosa, mi variable grado debe de tener un valor mínimo y ese va a ser 0. Diré Celsius y Fahrenheit. Estas son las variables que nos van a apoyar para resolver nuestro caso. En el momento voy a hacer algo que no explicaré al 100%, pero pronto habrá un momento para ello. Voy a hacer un do while. Yo quiero levantar alguna ventana o ejecutar alguna ventana en donde el usuario pueda ingresar estos valores. Primero, el usuario debe elegir la acción. Si quiere convertir de Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius. Y después deberá de ingresar el valor. Entonces son dos cosas o dos momentos para poder resolver este problema. Así que lo primero que yo voy a hacer es presentar en pantalla algo que le indique al usuario qué es lo que debe de hacer. Y para ello tengo cadena. Java ya tiene una librería que nos permite a nosotros construir ventanas emergentes de una manera bastante fácil y nos apoyaremos en esa. Así que esta se llama J Option Pen y voy a decir punto
En este caso debería decir show. Voy a dejarlo así. Y me voy a apoyar de la ayuda del líder. Entonces dice que debo de agregar una librería y esta es la JOptionP. Bien, yo ya lo hice y como pueden ver acá, ya me aparece esta librería. Aquí me da algunas indicaciones como que no está bien todo esto o algo me hace falta, pero ya veremos qué es lo que hace falta. En realidad, show nos hace falta show, voy a autocompletar, input dialog. ¿Qué significa? Que va a mostrar un cuadro de diálogo de entrada. Entonces, eso es lo que va a hacer. Voy a colocar punto y coma. Y acá le voy a colocar enter porque voy a seguir escribiendo. Entonces tenemos que mostrarle a algún cuadro de texto. Y eso lo voy a hacer de esta manera. Le voy a decir convertir de 2 puntos diagonal inversa n, que sería un salto de línea. Y acá le voy a indicar las opciones. Le voy a decir, por ejemplo, si la persona coloca o presiona coloca el número 1, estará solicitando de Fahrenheit a Celsius. Al final otra vez un salto de línea, diagonal inversa, n, y voy a colocar un número 2. Entonces, si el primero era de Fahrenheit a Celsius, el segundo es de Celsius a Fahrenheit. Muy bien, este cuadro le va a aparecer al usuario. Estas como las opciones o la indicación, las instrucciones de lo que debe de hacer. Pero como les dije, este es un cuadro de entrada, o sea, les va a dar un mensaje y les va a permitir poder escribir algo. Ya que lo escribieron, por ejemplo, yo tengo que capturar lo que ellos escriben. Así que mi variable opción va a contener lo que venga como cadena de texto. Así que yo voy a decir que integer, algo que ya conocemos, punto parse int, la cadena de texto. Entonces nosotros lo que necesitamos es extraer de esa cadena de texto el valor numérico que nos ha indicado el usuario, ya sea un 1 o ya sea un 2. Entonces ya lo tenemos. Pero tengo un problema y por eso estoy utilizando este do while. Y acá me sigue marcando un error, pero todavía no lo he terminado de resolver. Y algo de lo que puede ocurrir en la vida real es que a pesar de que yo le digo al usuario ingrese un valor 1 o ingrese un valor 2, él puede colocar cualquier valor. Si coloca un 0, si coloca un 5, ¿qué vamos a hacer? Yo le quiero dar lógica a este caso y decirle, no va a dejar de aparecer esta ventana si la persona no elige uno de estos dos valores, o ya sea el 1 o bien el 2. Así que dentro de este while tengo que indicar eso. ¿Y cómo lo voy a hacer? Solo le digo opción sea menor a 1 o si opción es mayor a 2. ¿Qué significa toda esta parte? En total lo que nos está diciendo esta instrucción es que no se dejará de mostrar esa ventana si el valor que el usuario ingresa es menor a 1 o mayor a 2.
Por tal motivo, la persona solo tiene opción de marcar un 1 o marcar un 2 para que esa ventana deje de mostrarse. Muy bien, esta primera parte es indicarle al usuario qué opciones tiene y cuál es la que desea hacer. Puede ser la opción 1 o puede ser bien la opción 2. Digamos que ya eligió una. Por ejemplo, la número 1. Entonces, lo siguiente es que el usuario nos indique el valor que quiere convertir. Por tal motivo, vuelvo a decir cadena, se va a llenar de JOption 10.showInput hello. Y acá le vamos a decir que ingrese la temperatura. Y de nuevo, creo que sí tengo la variable, sí, grado. Recuerden, las temperaturas tienen decimales, así que quien me corresponde es todo. Y como de costumbre, tengo que hacer un parse. Y acá está. Entonces, como segunda parte, es ingresar el valor. Él ingresó el valor que quiere que convirtamos. Antes nos dijo cómo va a ser la conversión, si va a ser de Fahrenheit a Celsius o de Celsius a Fahrenheit. Ahora, también voy a utilizar algo que no daré mucha explicación, pero próximamente tendremos un espacio para ello. Voy a utilizar un switch. Diré que el switch es como una manera de seleccionar de una cantidad de opciones que nosotros le damos, puede elegir alguna. Y en mi caso le voy a decir, por ejemplo, opción. Recuerden, si elige la 1, él está haciendo referencia, el usuario, a convertir Fahrenheit en Celsius. Y si elige la número 2, es convertir Celsius en Fahrenheit. Así que solo tendremos estas dos opciones, ya sea la opción 1 o la opción 2. Entonces voy a copiar, pego acá y le digo que no, que es la 2. Aquí voy a decir que la respuesta va a ser Celsius y entonces va a decir que, por ejemplo, yo quiero Fahrenheit a Celsius. Pero Fahrenheit me lo escribió así porque yo tengo una variable que se llama Fahrenheit. Pero yo no quiero la variable, en realidad yo quiero la función Fahrenheit Celsius. Y quiero esto. Voy a copiar esta parte, la voy a traer acá abajo. Entonces, lo que estoy diciendo es que voy a llamar a esta función y esta función le voy a pasar un valor que debería ser el grado. Pero acá me dice que hay un error. Dice que Fahrenheit Celsius, que es mi función, no es estática. Entonces tengo un problema. Recuerdan que yo había hecho una mención antes. Y es que main es main y todo lo que atraviese por main, vemos que ya sea un método o una función, debe de ser estática. Pero creo que a mí se me olvidó colocar public static double, algo por el estilo, ¿no? Y la realidad es que no se me olvidó. Esto es bastante adrede. Y otra manera que yo puedo acceder a la función es accediendo al objeto, o sea, a la clase. Yo voy a hacer algo que también no tendrá una explicación muy extensa, pero diré, solo necesito acceder a la función Fahrenheit Celsius sin que esa función sea estática. ¿Y cómo puedo hacer eso? Accediendo al objeto. Entonces, ¿cómo es? Yo digo Manuel, por ejemplo, y esto se llama instancia new Manuel. Bien, no tengo ningún tipo de error, pero eso se los aseguro es porque esto es una instancia. Y acá debo de colocar instancia.Fahrenheit Celsius.
En la opción 2 dice que es Fahrenheit, que se va a llenar de instancia punto Fahrenheit Celsius, no, perdón, Celsius Fahrenheit. Y lo que vamos a pasarle es grados. Ya que estoy utilizando JOutShopPen, que es el que me permite hacer ventanas emergentes, y usé uno para entrar, ahora quiero utilizar otro para salir. Le voy a decir JOptionPen punto show message below, se llama. Y este nos pide algunos argumentos. En el momento, el primero es null y el segundo, si es Celsius, y yo le voy a añadir más, ¿qué voy a decir? Celsius. También acá abajo, J option pen punto show message below. Recuerden, el primero es null y el segundo ahora es Fahrenheit. Y entonces, de esta manera, yo voy a tener una respuesta. Ah, perdón. Me hace falta un espacio acá, o bueno, una parte de comentario. Y es Fahrenheit. Ahí está. Entonces ahora ya podríamos comprobar este caso y vamos a ver qué es lo que nos ejecuta. Primero voy a cerrar los otros y me voy a quedar solo con este abierto. Y ahora sí voy a ejecutar. Y como pueden ver, este es un JOptionPen y me permite hacer esta cosa, que es una ventana rápida. Ya en sí, esta clase nos permite todo este formato. No podemos hacerle muchos cambios o modificaciones a esto. Ya es bastante diseñado y esto es lo poco que podemos hacer. Yo les decía que para eso utilicé un do while. En el caso, yo soy un usuario y voy a ingresar un valor. Por ejemplo, yo voy a ingresar el número 3. Le doy OK. Y vea, me vuelve a aparecer la ventana. Le coloco un 0 y presiono OK. Me vuelve a aparecer la ventana. Dice la instrucción que mientras el valor no sea 1 o 2, la ventana va a seguir apareciendo. Por tal motivo, voy a decir la número 2, por ejemplo, Celsius a Fahrenheit. Entonces presiono OK y me aparece la segunda ventana que corresponde a esta parte. Ingrese temperatura. Entonces son Celsius los que estoy enviando. Imaginen, digamos que estamos en una época bastante caliente, son 39 grados. Doy OK. ¿Cuántos Fahrenheit son? Dice que 102.2 Fahrenheit. Volveré a ejecutarlo. Y voy a optar por la opción número 1. Digo OK. Imaginé que son 105 Fahrenheit. Vamos a ver, tendrían que ser más de 40 grados centígrados, ¿no? O Celsius. Y como podemos ver, dice 40.5555 y al final 6 Celsius. Podemos incluso modificar el formato de dígitos, ¿cómo lo presenta? Sí, sí es posible, ya que se ve bastante difícil el hecho de que haya más de 2 dígitos como decimales, y eso puede ser modificado. No lo haré en esta ocasión, pero puedo decir que sí, sí es posible. Entonces, y para considerar los puntos que hemos hecho, nosotros podemos seguir entendiendo que main es main. Main es el método especial de Java y que en una clase puede haber un
método main. Pero ¿sigue siendo obligatorio que el método main esté al inicio de la clase? No, no lo es. No es obligatorio. Por tal motivo, nosotros colocamos dos funciones, una Fahrenheit Celsius y la otra Celsius Fahrenheit, antes de el método especial main. Así que no importa dónde lo ubiquemos. En su mayoría, nosotros por un orden y hasta por salvarnos de salud, o lo colocamos al inicio o lo colocamos hasta el final. Pero no es muy habitual que lo coloquemos en medio, porque lo perdemos de vista, más en ese sentido. Y la mayoría de nosotros como desarrolladores lo colocamos al inicio. Pero podemos entender que no es obligatorio que se localice de esa manera. También hemos hablado sobre JOption 10, que en el momento podemos decir que es una ventana emergente ya determinada y diseñada por Java, en la cual podemos hacer uso de ella, pero queda en un rango bastante limitado todas las acciones que nosotros podemos hacer. Sin embargo, es muy funcional para nosotros en estos inicios de la programación con Java.